Bueno, bienvenidas, bienvenidos, benvingudes, benvinguts. Para mí también es una alegría ver el importante número de personas que han aceptado nuestra convocatoria. Igual que os comentaba Elena, sinceramente os recomiendo mucho el campus. Creo que es una buenísima iniciativa de la Fundación Ayuda y Esperanza. Me felicito porque hemos podido participar en algunos contenidos y bueno, creo que es un instrumento interesantísimo de formación gratuita y que por tanto pues me felicito de que aparezca. Bien, como sabéis, hoy vamos a hablar de lo que sería una formación básica para personas que están haciendo de voluntarias o voluntarios en diversos organismos y que pueden tener contacto por llamadas, por entrevistas, por contactos presenciales con personas que están en alguna situación de duelo. Nosotros somos la asociación que en toda España y muy especialmente en Cataluña nos posicionamos en primer lugar hace ya unos 13 años con respecto a una de las pérdidas que tiene unas consecuencias más graves para las personas que desgraciadamente la sufren, como es la pérdida por suicidio. Como sabéis, nuestra entidad es Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes. Todas las personas que formamos parte de la asociación hemos perdido a una persona por suicidio y a raíz de esa experiencia personal nos posicionamos en el acompañamiento y en todo lo que sería la formación en la prevención de la conducta suicida también, pero también muy especialmente en las cuestiones relativas al duelo. Por tanto, agradecemos mucho la confianza de Fundación Ayuda y Esperanza, que nos invitó a participar en estos contenidos y espero que os sea de provecho. Yo lo voy a intentar hacer lo más breve y comprensible posible, pero en cualquier caso hemos previsto un tiempo amplio para todas vuestras dudas, consultas o comentarios sobre el contenido de la formación, que insisto, es una formación que está subvencionada por el Ministerio, por eso la vamos a hacer en castellano, para poderla grabar y difundirla, pero en cualquier caso responderé con mucho gusto a vuestras preguntas en catalán sin ningún problema también, ¿de acuerdo? Pues si te parece, Elena, empezamos. El nombre de la formación es Acompañamiento en el Duelo para Personas Voluntarias. Yo soy Carles Alastuey, coordino todos los grupos de acompañamiento de nuestra entidad, soy psicopedagogo y he desarrollado un poco todos los protocolos de atención grupal cuando se refiere a pérdidas por suicidio. Vamos a empezar ya a entrar en el material, Elena. Es importante entender que cuando hablamos de duelo, primero, algo que a veces en nuestra sociedad tan obsesionada con la medicación o con la sobrediagnosis, tendemos a olvidar que el duelo en ningún caso es una patología, no es una enfermedad. Es un proceso psicobiológico que todas las personas, todos los seres humanos vamos a vivir en diversas ocasiones, ¿vale? Y que por tanto es una reacción de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra mente, a una pérdida que sea significativa en nuestra vida, ¿vale? Y por tanto tiene una afectación absolutamente global sobre nuestra persona. Tendrá una afectación en nuestras emociones, sentiremos diversas emociones, a veces muy descontroladas, de muy difícil gestión, porque tendemos a olvidar que los duelos nos afectan intensamente. Tendremos problemas de cognición. Si esta pérdida nos ha afectado de una forma intensa, tendremos dificultades de concentración, tendremos dificultades para trabajar, tendremos dificultades para relacionarnos con las personas de nuestro entorno, pero además tendremos una serie de experiencias físicas que, en caso de que la evolución sea dificultosa o muy intensa, pueden derivar hasta en trastornos físicos, o sea, en verdaderas enfermedades físicas. Pero en cualquier caso tendremos
muchas dificultades normalmente durante un periodo más o menos largo de tiempo de dormir con normalidad. Estaremos muy fatigados cuando la emoción por la pérdida, cuando queremos mucho a la persona que hemos perdido, tenemos un desgaste físico intensísimo que puede ocasionarnos dolores, contracciones musculares, dificultades en la respiración, etcétera. Y que también tiene una clara afectación social. Durante, sobre todo, las primeras fases del duelo, cuando el duelo es más intenso y dependiendo del vínculo, de la pérdida, de la afectación que hayamos sufrido, eso pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años en algunos casos, aunque no es lo habitual, pero en los casos de duelo traumático, que luego os haré alguna referencia, se puede prolongar durante muchísimos años. En cualquier caso, la relación social queda afectada, nos cuesta relacionarnos, tenemos una cierta dificultad, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, tendemos como las tortugas a desaparecer, ¿no?, hacia adentro, y tenemos también muchas dificultades en la comunicación normal, ¿no? Las personas de nuestro entorno tienen una cierta dificultad porque a nosotros nos cuesta hablar, estamos desconectados o a veces antipáticos con respecto a lo que queremos comunicar, ¿de acuerdo? Adelante, Elena. Cuando hablamos de duelo, debemos tener muy presente que, aunque evidentemente el duelo más intenso, el principal, es la muerte de una persona a la que queremos, Robert Niemeyer, que es todo un especialista en duelos, habla claramente de que una pérdida de trabajo, la ruptura de una relación sentimental, un conflicto familiar grave con un hermano, con un tío nuestro con el que nos dejamos de hablar, el diagnóstico de una enfermedad grave o cambios vitales importantes como pueden ser que nos tengamos que desplazar muy lejos, que tengamos que romper nuestras relaciones sociales habituales en la búsqueda de trabajo. Imaginaros todas las personas que tienen que cruzar el mar en una barca impresentable, dejar a toda su familia para intentar buscar un futuro mejor en Europa, lo que supone para ellos quedar solos, quedar desamparados, sin saber exactamente lo que les va a deparar el futuro, ¿no? Solo con la esperanza de una vida mejor. Son duelos de difícil gestión, aunque sabemos que la pérdida de un ser querido es el que nos puede afectar más. Pero hay personas que sufren las pérdidas de carácter sentimental, las pérdidas de pareja, también con una enorme intensidad y con un riesgo también elevado, como veremos, de desarrollar duelos de características complicadas. Adelante, Elena. Hay un tipo de pérdida, hay un tipo de duelo que es de una mayor dificultad en la gestión. Es aquello que se tiende a titular como duelos traumáticos, como pérdidas traumáticas. Normalmente tienen que ver con aquello que son las pérdidas súbitas e inesperadas. Es decir, aquello que tiene que ver con un accidente, con una muerte violenta por asesinato, por homicidio. Sabemos que ha ocurrido algo de una enorme gravedad, pero vamos a tener muchas dificultades relativas a lo que se llama la experiencia del trauma para procesar correctamente aquello que nos ha ocurrido. Las experiencias traumáticas tienen un efecto que se ha ido acreditando en la literatura científica durante mucho tiempo y que tuvo su origen en todos los estudios que se originaron a mediados del siglo pasado, del siglo XX, muy especialmente en Estados Unidos y en Canadá, con la vuelta de soldados de Vietnam, etcétera, es cuando se empezó a consolidar la cultura de qué quiere decir un trauma, qué quiere decir una experiencia tan dura en nuestra vida que puede llegar a imposibilitar que llevemos una vida normal en el futuro, porque quedamos completamente afectados por un proceso psicoemocional
que no podemos gestionar correctamente y que tendemos esto a pensar, esto no es real, no puede ser que esto haya pasado, esto no es verdad, os estáis equivocando, no le puede haber pasado a mi hijo, seguro que no le ha pasado a mi marido, a mi esposa, a mi hermano, no, 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 no es verdad, no es verdad. Y que las personas que lo han sufrido relatan no esta imposibilidad de nuestro cerebro de gestionar desde la tranquilidad la historia de lo que nos ha pasado. Nos refieren las personas que tienen este tipo de experiencias a que hay como una película en su cerebro que no pueden parar. Es una cinta que no se para nunca, que siempre está revisando aquello que pasó, aquello que ocurrió, ¿no? Esto supone una ruptura total en la continuidad vital, es decir, en todas las vidas de las personas que sufren este tipo de pérdidas súbitas, inesperadas, de carácter violento o traumático, nos relatamos un antes y un después de lo que nos ocurrió. Sabemos que esto va a cambiar para siempre en nuestra vida, aunque en el principio de nuestro proceso mental no lo podamos ni tan siquiera aceptar. Pero en el proceso de evolución vamos a referir, como todas las personas que hemos sufrido una pérdida traumática, que hay un antes y un después. ¿De acuerdo? Además, en sí mismo, tiene una problemática este tipo de duelos, que es aquello que técnicamente se ha venido a llamar un duelo complicado o un duelo patológico. Son duelos que pueden encapsularse porque tienen un impacto emocional tan grave en nuestra vida que tenemos una enorme dificultad para devolvernos a la vida normal. Hay personas que no van a poder volver a trabajar, hay personas que van a tener enormes dificultades para poder continuar con sus relaciones personales tal y como habían sido hasta esa fecha. Se rompen las parejas, se rompen las familias, las personas desean cambiar de lugar de trabajo, de lugar de vivir, volver a empezar en otro lugar porque se ven imposibilitados o imposibilitadas de continuar su vida allá donde la han llevado hasta ese momento, ¿no? Y por otro lado, un elemento en el que nosotros, como voluntarios o voluntarias que podemos atender a estas personas en unas primeras fases, necesitan una mínima información y una mínima explicación que les ayude a tener un anclaje sobre el que empezar a trabajar cómo van a poder enfrentar su duelo. Y por tanto, aunque nos pueda parecer de una enorme responsabilidad, en realidad a veces somos las primeras personas que podemos ayudar a estas personas en términos de mayor igualdad. Y creo que es importante que luego hablamos de vuestro papel, de cómo hacerlo, pero creo que es importante que en este momento mencione que hay muchísima literatura científica ya que valida que la intervención de las personas voluntarias tiene un efecto igual o más poderoso que una ayuda terapéutica a veces, porque nos es más fácil empatizar y a la persona que habla con nosotros le es más fácil a veces empatizar con una persona que percibe como igual, que no tiene ninguna connotación de autoridad sobre ella. Y por tanto nuestro rol en este acompañamiento compasivo y comprensivo es muy importante. Adelante, Elena. En el caso del duelo por suicidio, tal vez estamos hablando del duelo que mayores complejidades suma. Es, por un lado, un duelo traumático, porque la mayor parte de las veces es una muerte que no tiene despedida, que no tiene ni tan siquiera a veces avisos previos, aunque haya una enfermedad mental que nos pueda avanzar esta posibilidad, como a veces ocurre, muchas veces no es así, no te lo esperas, digamos, y reúne además una serie de connotaciones alrededor de la propia muerte por suicidio que le confieren una dificultad de gestión muy importante, y en la literatura científica se tiende a hablar como de la mayor crisis
que puede afrontar una familia en relación a una pérdida. El William Worden, que es tal vez una de las personas más especialistas en duelo, que todavía en este momento es una de las grandes referencias a nivel mundial, habla de esto. Es tal vez la pérdida por suicidio, es tal vez la mayor crisis que vamos a tener que afrontar como familias, como personas que queríamos a alguien, ¿no? ¿Por qué? Doncs como podéis ver en la diapositiva, se reúnen una serie de elementos que connotan esta muerte de una forma muy especial. Por un lado, todo lo que tiene de estigma en general. La salud mental está cargada de prejuicios. Las personas que tienen algún trastorno son percibidas por la sociedad como una persona sospechosa que puede generar daño a los demás, cuando sabemos que mayoritariamente no es así. Además está cargada de todo un estigma social, de que si eres valiente, de que si eres cobarde, de que si lo vas a decir y lo que eres es un chantajista. Nada de todo esto es cierto, pero es cierto que eso marca que muchas familias no se atrevan a compartir que la pérdida por suicidio ha existido. Se mentirá, se ocultará la razón de la muerte porque se percibe aquello que conocemos como el autoestigma. Preveemos que la reacción de las personas que nos están escuchando, que nos preguntan cuál fue la causa de la muerte de la persona, cómo fue, cómo he sabido que ha muerto tu hijo, qué pasó, qué es lo que ocurrió. Es difícil que digamos, pues mira, se suicidó y además se suicidó de esta manera, porque preveemos que la persona que tenemos delante no va a reaccionar en positivo. Y por tanto, preferimos evitarnos ese dolor añadido al dolor que sentimos. Pero además hay sentimientos muy contradictorios con respecto a las pérdidas por suicidio. Nos sentimos tremendamente culpables porque el vínculo que tenemos con esta persona ha quedado completamente comprometido. ¿Cómo puede ser que no lo viera? ¿Cómo puede ser que no me diera cuenta? ¿Cómo puede ser que no lo dijera? ¿Cómo puede ser que me dijera algo y no le hiciera caso? ¿Cómo puede ser que nos discutiéramos el día de antes? ¿Cómo todas estas preguntas, que desgraciadamente van a quedar para siempre sin una posibilidad de contestación por parte de la persona que hemos perdido, nos sitúan en una culpabilidad que es de muy difícil gestión y que a veces además vamos a enfocar hacia terceras personas? Podemos estar enfadados con el sistema de salud, con el psiquiatra o el psicólogo o la psicóloga o la psiquiatra que le dio el alta, que atendió a nuestro familiar y que después, desgraciadamente, se suicidó. Estamos enfadados con el sistema porque no nos ha atendido bien, porque no nos ha acompañado. Pero además, cuando la pérdida es de una persona muy cercana, por ejemplo, de nuestro hijo, de nuestra hija, por suicidio, el sentimiento de fracaso es muy profundo. Soy su padre, soy su madre y no la supe proteger. No he sido capaz de evitar que muriera. Sabemos que las pérdidas de hijos siempre son de muy difícil gestión porque van en contra de aquello que interpretamos como natural, que es que la muerte va a ser en una edad biológica avanzada y, por tanto, si perdemos a un hijo, toda nuestra cultura biológica queda comprometida, ¿no? Se ha alterado las razones naturales de la vida y de la muerte. En cualquier caso, en las pérdidas por suicidio también estamos muy enfadados con la persona que ha muerto, porque no somos capaces de entender si me quieres, si me querías, cómo me puedes haber dejado sola con nuestros hijos, cómo me puedes haber dejado solo, además con la dificultad económica que esto puede ocasionar en muchas situaciones familiares en estos momentos tan dificultosos para las economías de muchas personas en nuestro propio país, ¿no? Y además sentimos muchísima vergüenza, porque una pregunta habitual de los entornos es: ¿entonces no visteis nada? ¿Cómo es que no os disteis cuenta? ¿Qué van a pensar de nosotros, nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestras vecinas? Pensar que una buena parte de los suicidios tiene lugar en los sitios más familiares, en los propios domicilios, muy cercanos a los domicilios, y por tanto el vecindario puede ver en muchas ocasiones la muerte en directo.
Adelante, Elena. Lo mismo ocurre, ¿eh? Recordáis que os decía que hay muchas muertes de carácter traumático que tienen muchas consecuencias, ¿no? Ya no digo si es un asesinato o una muerte violenta por un atentado terrorista, como hemos desgraciadamente vivido en nuestro país y en otros muchos países, ¿no? Nos causa una rabia incontrolable pensar que alguien, de una forma voluntaria o imprudente, como es en la mayor parte de los accidentes de tráfico, ha podido causar la muerte de nuestro ser querido, ¿no? Esto es compartido por todas las muertes de carácter traumático, pero en el caso, desgraciadamente, de las muertes por accidente de tránsito, que en nuestro país aún son muy, muy habituales y muy numerosas, estamos muy enfadados. Nos cuesta mucho perdonar a una persona que podía estar bebida o que hizo una acción imprudente, un adelantamiento donde no tocaba, una maniobra peligrosa que causó la muerte de nuestro ser querido, ¿no? Al mismo tiempo nos sentimos muy impotentes, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto todavía cuando los coches son tan modernos, cuando las carreteras están señalizadas y sin embargo nos ocurre, ¿no? Hay toda una serie de preguntas que ocurren también en la mayor parte de las muertes violentas, ¿no? Que son las circunstancias de la casualidad, ¿no? Esto, ¿y si hubiera salido 5 minutos antes? ¿Y si hubiera salido un poco más tarde? ¿Y si en vez de coger el coche yo lo hubiera cogido otra persona? ¿Y si todos estos y sí, desgraciadamente, que van a quedar sin respuesta, desgraciadamente, nos van a perseguir y nos va a costar mucho gestionarlo a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque además este tipo de muertes tienen una serie de consecuencias legales que una muerte natural, una muerte biológica normalmente no tiene. Se tiene que hacer una autopsia, hay una serie de análisis forenses, hay informes policiales, hay gestiones en el juzgado, hay una resolución de cómo fue esta muerte y a veces hay que esperar muchos días, desgraciadamente, a poder estar con tu persona fallecida, porque van a los institutos anatómicos forenses que tienen que hacer una serie de exámenes sobre el cuerpo de la persona a la que hemos perdido, cosa que a nosotros nos causa una situación parecida a la de una violación. Es decir, nos vemos totalmente invadidos en un acto, en un escenario que desearíamos, todos y todas, desearíamos que se hubiera producido en la más profunda de las intimidades. Cuando nos preguntan cómo nos gustaría morir, a todos y todas generalmente coincidimos en elementos comunes. Nos gustaría morir en casa, acompañados de las personas que nos quieren, en paz, si pudiera ser sin dolor, pudiéndonos despedir, pudiéndonos pedir perdón, pudiendo decir te quiero, lo siento, porque si no tenemos estas sensaciones de, por ejemplo, esto de falta totalmente de intimidad. En un accidente de tránsito vienen los servicios de emergencia, viene la policía, a nosotros se nos comunica más tarde, visualizamos cómo ha sido esa muerte y vemos tristemente que no hemos podido acompañar a nuestra persona querida en esos últimos momentos y eso es profundamente perturbador, es profundamente doloroso. Vamos a los fundamentos del acompañamiento. Gracias, Elena. Adelante. Creo que es muy importante. A veces las cosas son tan sencillas que parecen una tontería cuando las escribes, ¿eh? Y a veces tiene tanto sentido común repetirlas que todos descubrimos que ya lo sabíamos, pero creo que es muy importante que compartamos este conocimiento tan obvio. Creo que hay unos principios fundamentales cuando hablamos de este acompañamiento en el duelo, ¿no? Primero, es importantísimo que quede claro que estamos escuchando, que estamos físicamente presentes, aun cuando esa comunicación se pudiera producir telefónicamente, como muchos voluntarios y voluntarias del propio teléfono de la Esperanza estáis haciendo, ¿no? Que muchas veces es un contacto telefónico, ¿no? Aún así, esa presencia
que se percibe claramente con la persona asintiendo, diciendo te escucho, adelante, estoy aquí para escucharte, es fundamental, porque necesitamos percibir que nos están escuchando. Y esta escucha activa, esta escucha empática, es toda una técnica que os voy a intentar resumir con la mayor sencillez posible y que posiblemente muchos y muchas de vosotras ya conocéis, ¿no? Es esta actitud en la que todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente está enfocada a permitir que la persona que hable sea la persona a la que estamos escuchando. Y por tanto quiere decir que hay una conexión de compromiso entre nosotros y la persona que necesita comunicar su dolor o su situación de crisis. Insisto, en los casos telefónicos esto se produce por una validación verbal, un ajá, un sí, te escucho, adelante, te entiendo, sigue hablando, te estoy escuchando, es decir, simplemente reforzando y acompañando a la persona que nos habla, validando que le estamos escuchando en primer lugar y luego validando lo que nos está diciendo. Veremos algunas fórmulas, pero en cualquier caso tienen que ver con que, vale, entiendo que lo que me estás diciendo te está causando una situación de profundo dolor. Tal vez yo no lo he vivido, pero entiendo lo que me quieres decir. Veo que te está perturbando profundamente. Todo aquello que nos ayude a confirmar que aquello que nos dice esta persona está siendo validado sin desautorización, solamente acogiendo y acompañando esos sentimientos, sin invalidarlos, sin juzgarlos. El respeto de los tiempos es fundamental. No son intervenciones sencillas, a no ser que la persona, por su propia dificultad para comunicar, cuelgue o diga que quiere dejar la entrevista, que quiere dejar la acogida. Vamos a necesitar tiempo, ya lo sabéis. Todos los que estáis y todas las que estáis trabajando en este ámbito sabéis que son conversaciones largas, que piden de nuestra paciencia y de nuestra atención cariñosa. Creo que es fundamental no ponernos nerviosos. Y si en alguna ocasión nos ocurre, inmediatamente cuando cesemos de esta intervención debemos pedir algún tipo de ayuda o de soporte del cual también hablaremos. Si vemos que nosotros no estamos correctamente posicionados en nuestro centro, si nosotros no estamos equilibrados y por tanto no estamos en condiciones de desarrollar el procedimiento de la escucha activa, cuidado, porque no debemos continuar atendiendo personas hasta que aclaremos qué nos ocurre y nos podamos tranquilizar y volver a centrarnos en un rol que es solamente de canalización. Nosotros estamos para acompañar este flujo de dolor, este flujo de afectación que sufre la persona que pide de nuestro soporte, y nosotros lo que tenemos que visualizarnos es como este canal que va a abrirle una puerta de esperanza, una ventana para que pueda respirar, para que pueda haber una solución a largo o a corto plazo a su dolor, simplemente con nuestra escucha, aliviando esa parte primera del dolor, ¿no? Y por tanto, es muy importante entender que nosotros no vamos a curar a nadie, no vamos a arreglar en particular nada. Solamente estamos haciendo de transporte. Estamos ayudando a que esta persona, a veces por primera vez, verbalice de forma abierta y sin compromiso, porque sabe que tú no eres una persona próxima a su entorno. Nos cuesta a veces muchísimo más hablar con alguien de nuestro entorno porque no los queremos preocupar. ¿Qué decimos? Es que no te quiero preocupar. ¿Cómo te voy a decir esto? No quiero hacerte más daño, porque sé que tú también estás sufriendo. En cambio, si nos perciben como una persona que no estamos en su vínculo de entorno próximo, les va a ser más fácil ser sinceros, hablar con violencia, manifestar sentimientos graves, sentimientos muy perturbadores, y nosotros lo que tenemos que hacer es acogerlos sin culpabilizarlos.
sin condenarlos, intentando luego canalizar esos sentimientos a una primera impresión de serenidad y de calma. Adelante, Elena, por favor. Por tanto, nuestra presencia es la solución y la clave. Aunque parezca una obviedad de perogrullo, es así. Estar ahí, escuchando y demostrando que estás escuchando y por tanto recuperando, me has dicho no sé qué, ¿por qué no me amplías más esto? He entendido que tú lo que me dices te causa mucho dolor. ¿Crees que podríamos encontrar alguna forma de...? Sí, o sea, todo aquello que lo que hace es validar que estás ahí, que estás escuchando con toda tu atención, con toda tu voluntad para que esta persona, con perdón, pueda vomitarnos toda su aflicción sin temer, digamos, que nosotros lo desautoricemos y lo invalidemos. No es necesario en ese momento proponer hacer nada. Si la conversación avanza hacia una dirección de más conducción de recursos, podemos proponerle recursos, podemos insinuar la necesidad, como veréis a veces, de alguna ayuda, ¿vale? Pero nuestros silencios son muy importantes. Esta persona se tiene que sentir escuchada, ¿vale? Y por tanto, fijaos, ¿no?, que lo que os avanzaba, ¿no?, que en estos casos es muy importante que los recursos sobre la escucha activa sean, primero evidentemente, no, si estamos presencialmente, no miremos el reloj, no demos signos de impaciencia. Lo que hacemos es parafrasear cuando vemos si se quedan encallados o les cuesta continuar, ayudarlos a decir, me decías que te sientes muy solo, que sientes mucho dolor, que te cuesta mucho llevar tu vida normal, que no has podido volver al trabajo, etcétera, desde que pasó esto. ¿Quieres explicarme alguna cosa más? O esto, te veo muy enfadado, te veo muy enfadada, veo que estás muy enojada, ¿me lo quieres explicar un poco más? ¿Vale? ¿Sí? O a veces simplemente, ¿cómo estás viviendo esto? O sea, esto ocurrió hace unas semanas, hace unos días. Situarnos temporalmente en cuándo se ha producido la crisis nos puede ayudar a evaluar intuitivamente también qué nivel de gravedad estamos escuchando, ¿no? Porque hay casos en los que hay mucha gravedad y que, en la medida de lo posible, si la conversación nos lo permite, tendremos que intentar aconsejar, acompañar a una decisión sobre la búsqueda de algún tipo de ayuda más especializada, ¿vale? Pero en general, la escucha activa, la escucha empática, se va a traducir en estos elementos de atención completa, de soporte a la propia conversación, de reflejo, de ayudar a que seamos el espejo en el que ven sus emociones. Estás enfadado, estás dolida, estás muy triste, te sientes muy sola. Estos elementos que parecen tan obvios, el hecho de nosotros situarlos verbalmente ayuda a la persona a visibilizar cuál es su dificultad más importante. Adelante, Elena. Es muy importante entender que en el duelo, sobre todo si es muy intenso, independientemente de cuál sea el origen de la pérdida, lo digo porque hemos citado un tipo de pérdidas de carácter más traumático como son las muertes violentas, las muertes por suicidio, los accidentes de tránsito, todo aquello que es súbito e inesperado, pero una ruptura de pareja puede causarnos un verdadero duelo patológico. Aunque la persona no haya muerto, nos causa un profundo dolor de muy difícil gestión. En esos momentos es importante tener claro que las emociones nos van a desbordar y que a veces estas emociones tienen un carácter extremadamente violento. Y cuando digo violento, en ningún caso estoy hablando de violencia expresada contra uno mismo o contra otra persona de forma claramente amenazadora.
En ese caso veremos que deberemos intentar utilizar algún recurso más, ¿eh? Pero decir estoy enfadado, estoy que no puedo más, deseo morirme, estoy tan triste que... No, es normal que digamos un disparate, que digamos cosas muy bestias porque son normales y son legítimas. El duelo, que no es ninguna enfermedad, no puede convertirse en esto no lo debes decir. No, no, no digas esto, no. Yo que soy un extraño o una extraña, que estoy escuchando a esta persona, le debo dar el regalo de que puede decir lo que sea y que luego podamos intentar reconducir eso, ¿vale? Por tanto, la mayor parte... No, vamos atrás, perdón, Elena. Vamos a la anterior, por favor. Sí, es normal que te puedas sentir de formas muy bestias, ¿de acuerdo? Y el dolor tiene este sentido. El dolor es así, es una emoción profundamente desbordante en todos los extremos y que en sus primeras semanas, en sus primeros meses tiene una conducta que los especialistas llaman de montaña rusa, en la que las curvas de esta montaña en el periodo de más intensidad están muy cercanas, estamos muy arriba y muy abajo y muy cercano, pasamos de la tristeza al dolor, a la rabia, a la indignación, a la culpabilidad, con mucha rapidez y luego con el tiempo, con el paso del tiempo, estas curvas se van extendiendo, se van separando y van bajando su intensidad, ¿vale? Adelante, por favor, Elena. Los tiempos. Claro, nuestra sociedad está obsesionada con la gestión y la productividad de nuestro tiempo. Fijaros, por ejemplo, en algo tan absurdo como que si formas pareja o te casas, te dan 15 días de permiso en los trabajos. Y en cambio se te muere la madre, se te muere tu hijo o se te muere tu pareja, por la razón que sea, y como máximo tienes 3 días de permiso. ¿Qué se supone que es? Para hacer las gestiones administrativas relativas a la muerte, imaginaros, ¿no? Todos hemos perdido a alguien y sabemos que durante mucho tiempo estás perturbado y no estás en condiciones de llevar una vida normal. En 3 días, desde luego, nadie es capaz de superar un duelo, del tipo que sea, ¿vale? Y por tanto, primero debemos saber que los ritmos y los tiempos son tan diversos como somos diversas las personas. Hay personas que vivirán toda la vida en duelo y antes, en realidad, en nuestra cultura, el bracelete del duelo se llevaba como mínimo 1 año. Y las mujeres se vestían de negro a veces durante muchísimo más cuando eran los maridos o los hijos, ¿no? O sea que hemos olvidado que el duelo tenía una manifestación visible para que la gente externa o que no nos conocía entendiera que nosotros estábamos en un momento difícil de nuestra vida. Luego tenía otras cargas culturales muy, muy castrantes, ¿eh? No lo estoy validando en ningún caso, pero creo que está bien saber que tú estabas en duelo y que eso era algo que socialmente se compartía. Y en este momento parece que tengamos que pasar página, ¿no? Que tengamos que superar determinadas crisis personales cuando lo único que hacen es encapsular nuestro dolor, desautorizarlo y por tanto germinar la posibilidad de desarrollar trastornos muchísimo más graves. No hay plazos correctos, pero en cualquier caso se tiende a creer, se tiende a saber que como mínimo, un duelo de un vínculo afectivo intenso va a durar como mínimo 1 año. Lo que se llama una vuelta de calendario. Vamos a tener que celebrar, si somos de la cultura occidental cristiana, unas Navidades, en nuestro caso un Sant Jordi. Si le gustaba el Barça o el Español o el Madrid o lo que sea, pues los campeonatos en los que van a jugar tradicionalmente estos equipos, vamos a tener que pasar una serie de fechas, los aniversarios, los cumpleaños, viviendo ausencia, el agujero que nos ha dejado emocional y físicamente la persona que no está. Por tanto, como mínimo, 1 año es muy habitual y muy comprensible que tengamos sentimientos muy dolorosos y muy intensos al respecto de la pérdida.
nos cuesta mucho aceptar esto. Tendemos a decir a nuestros familiares, te tienes que sobreponer, no puede ser que estés así, tienes que salir, no tienes que pensar tanto en esto, hay que pasar a hoja, es que el tiempo todo lo cura, etcétera. Todas estas frases que ahora veremos que tendemos a veces a decir por ignorancia emocional y que no son correctas, ¿vale? Es muy importante respetar cómo te puedo ayudar, cómo te puedo acompañar, dime qué necesitas. Acompañar desde el silencio es un regalo que hacemos a las personas que están dolientes a nuestro lado. Simplemente vengo a hacerte compañía, te puedo abrazar, te puedo coger de la mano. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te vaya a comprar? ¿Quieres que te ayude a hacer alguna gestión administrativa? Adelante. Lo que decíamos, ¿no? No, el duelo no es una enfermedad, no tienes que superar nada, no te tienes que olvidar de nada. Simplemente tu vida tiene esta pérdida. Y todos sabemos que con el tiempo aprendemos a encajar nuestras pérdidas si vivimos desde la normalidad y desde la serenidad la pérdida. Sabemos que nos vamos a reconstruir, que vamos a recuperarnos, pero en cualquier caso, lo roto, roto está. Nadie va a poder completar nuestro puzzle a partir de ahora. Nuestro puzzle hay una pieza que ya no está y por tanto no lo vamos a poder acabar ya nunca. Eso no se va a poder sustituir con una pieza de recambio. Esa persona ya no está. Rosa Montero dice esto tan bonito de que son los relicarios, ¿no? Guardamos el recuerdo, la memoria de las personas que hemos perdido, ¿no? Creo que es importante comprender este concepto, ¿no? Que no hay nada que curar en un duelo. Lo que hay es que sobreponerse a la dificultad de pensar, no sé si voy a ser capaz de vivir sin esta persona. Generalmente, y con suerte, y con el acompañamiento de las personas que nos quieren o buscando ayuda, porque a veces es necesario, como cuando hay una pérdida por suicidio o una pérdida muy violenta, muchas veces necesitamos de la ayuda de otras personas o de recursos terapéuticos, ¿no? Pero generalmente vamos a conseguir sobreponernos aceptando que este espacio ya no lo va a ocupar nadie más, ¿no? No hay soluciones rápidas, por tanto, todas estas frases manidas que tendemos a decir cuando no sabemos qué decir, a veces es mucho más útil callar y dar un abrazo, o aunque no lo podamos dar físicamente, porque es una atención telefónica, pues decirlo. Pues mira, ahora me gustaría darte un abrazo. ¿Qué quieres que te diga? Comprendo perfectamente que estás pasando un momento muy difícil de tu vida, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar. Nosotros nos ponemos al lado de la persona que está en crisis, no nos ponemos en sus zapatos. El filósofo, el Carlas Melick, lo define muy claramente, ¿no? Nos ponemos a su lado. Somos la persona que le da la mano en la espalda, ¿no? Y que se pone a caminar a su lado intentando adaptar nuestra velocidad a la suya y no al revés, ¿no? No nos vamos a curar de un duelo. Con suerte vamos a sobreponernos. Adelante, por favor. Por tanto, todas estas frases que están situadas en esta cultura tan tóxica del self, del tú puedes, ¿no? Cuando tienes un cáncer, cuando tú puedes, tú lo vas a conseguir. No lo sabemos. No lo sabemos y por tanto tienes que ser fuerte. ¿Qué quiere decir ser fuerte? Cuando estamos en dolor, cuando estamos heridos por una pérdida, cuando nos acaban de comunicar una noticia terrible, como cualquier cosa. Una compañera habla de los animales de compañía. Pues efectivamente, hay animales que nos han acompañado tan intensamente, que nos quieren tanto, que nos rompemos igual que si fuera un familiar, efectivamente, ¿vale? En cualquier caso, no hay que ser fuerte, no hay que situar las cosas tienen un motivo, había un destino, cosas así, porque primero es de mala educación situar a las personas en una creencia que puede ser nuestra, pero que no tenemos por qué imponer, ¿vale? Luego, suponer
que las personas tienen la misma creencia que nosotros y que por tanto el familiar o la familiar estará en el cielo, sea el de los animales, sea lo que sea, o está en las estrellas, creo que no es adecuado. Primero porque no sabemos de las creencias y segundo porque lo que estamos haciendo es suponer que nuestra creencia tiene más valor que la de cualquiera. Creo que no es bueno, creo que debemos situarnos en el máximo de los respetos y en la máxima de las prudencias cuando hablamos con una pérdida que no es nuestra, ¿no? No supongamos las causas de la muerte ni sus circunstancias, ¿vale? Aunque nosotros hemos sufrido pérdidas y por tanto podemos decir, empatizo con lo que me dices porque entiendo que tú has sufrido una pérdida muy grave, si es posible, y mucho menos en las primeras conversaciones o en la primera, no hablemos de nuestras pérdidas. No hablemos de nuestras pérdidas. Es muy importante que esa persona tenga la sensación de que tú estás escuchando y que le estás haciendo de muro de frontón como imagen metafórica, ¿no? De que vas a aguantar los golpes y de que no vas a intentar devolver ninguno, para empatizar y que él empatice con tu dolor de algún modo, porque esas personas en ese momento igual están tan afectadas que no pueden resistir las narrativas alternativas a la suya, ¿vale? Evidentemente, en este momento hablar de las personas de Gaza, de Ucrania, de todas las personas que están sufriendo en este momento crisis vitales gravísimas, que lo sabemos todos y todas, que en nuestro mundo hay cosas más sencillas de sobrellevar que muchas personas en otros lugares o en otros puntos del mundo, ¿no? Pero no es el momento. No es el momento de situar el valor en una balanza de lo que está sufriendo esa persona, sino simplemente de ayudarle a que verbalice, a que exteriorice, que se descargue verbalmente, porque si no, todos estos pensamientos tóxicos lo que hacen es que se nos quedan dentro. Nosotros estamos canalizando, permitiendo que el veneno salga de nuestra mente. Todo aquello que podemos decir abiertamente y verbalmente nos descarga, nos permite que luego podamos descansar mejor. ¿Qué te dicen? Gracias. Gracias porque estoy más descansado, estoy más descansada. Y es así, porque eso es una mochila de muy difícil sobrellevar para las personas que están en pérdida, ¿vale? Y evidentemente ya sabemos que el tiempo nos puede ayudar, pero es importante entender que el tiempo no es suficiente, que nosotros debemos posicionarnos en el lugar de trabajar nuestra pérdida y por tanto aconsejar esto de ya se te pasará porque el tiempo lo cura todo es un insulto a la inteligencia, ya lo sabemos todos, no hace falta que lo diga, ¿eh? Pero bueno, creo que está bien recordarlo. Adelante, Elena. Cualquier elemento que nos ayude a demostrar que hay una empatía es recomendable. Y por tanto destaco primero el que está al final de esta diapositiva, que es el silencio, ¿no? Ajá, te escucho, adelante, dime lo que me quieras decir, te voy a escuchar con muchísima atención, tengo todo mi tiempo y todo mi oído para ti. Tranquilo, tranquila, habla porque te voy a escuchar. Creo que es lo mejor. Pero esto, evidentemente, siento muchísimo tu pérdida. Imagino que te está siendo difícil hablar conmigo, ¿vale? ¿Quieres hablarme de ella? ¿Quieres decirme algo de él? ¿Te apetece que hablemos de esta persona? ¿Vale? Y también, evidentemente, ayudar a que verbalicen qué es lo que creen que necesitan. Porque a veces estamos confundidos y no lo sabemos ver. Pero solamente que nos pregunten, ostras, pues me iría bien pues tener a alguien a mi lado, por ejemplo, ¿vale? Es que todo el mundo se siente y me dice lo que tengo que hacer. Y yo lo que necesito es que alguien me abrace, que alguien me acompañe, que me den un beso, que me den la mano, que se sienten a mi lado. O simplemente que me ayuden a hacer no sé qué, porque es que no puedo poner una lavadora, ¿sí? O sea, a veces solamente cómo te podemos ayudar o cómo necesitarías que te ayudáramos. Adelante, Elena. Esto, o sea, hay veces que tendemos a decir, bueno, no te debes sentir culpable porque tú no tienes ninguna culpa, ¿vale? Insisto en que no es una buena respuesta, primero porque nos posicionamos en lo que se llama el juicio de valor, ¿no? No hace falta, ¿vale? Lo que hay es que autorizar
que digamos esto. Claro que te puedes sentir culpable, es normal que te sientas culpable porque esta persona ha tenido unas determinadas circunstancias, ¿vale? Y sobre todo, aclarar que este tipo de sentimientos son comunes. O sea, nadie, ni las personas más trastornadas, tienen nuevos sentimientos, no existe. Las personas tenemos los sentimientos que tenemos desde hace mucho tiempo, desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Desde que la cultura posmoderna y moderna lleva siglos ya, todos nuestros sentimientos, el amor, la tristeza, son como son, ¿no? Y por tanto son conocidos de todo el mundo, lo único que nosotros los vivimos desde la normalidad, desde aquello que se llama la estabilidad, ¿no? Cuando estamos inestables tendemos a pensar que lo que pensamos está mal, que está mal que piense esto, ¿no? Está mal que esté enfadada, es que me siento mal, es que, bueno, pues es normal. Son sentimientos comunes a lo que tú estás viviendo, a la crisis que estás sufriendo y por tanto no te preocupes. Con el tiempo va a mejorar este escenario y si ves que no mejora es cuando hay que buscar ayuda terapéutica, ¿no? Adelante, Elena. ¿Cuándo debemos derivar a profesionales? Bien, no es fácil, pero vamos a ver unas cuantas recomendaciones en las que lo difícil a veces no es ver que esa persona necesita de una ayuda más profesional, sino cómo se lo vamos a insinuar, cómo se lo vamos a aconsejar y a continuación os lo explico un poco. Pero si vemos que en el relato, si vemos que en la narrativa de esta personas hay una extrema violencia hacia uno mismo o hacia otras personas, en las que se está hablando claramente de hacer daño o hacernos daño específicamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de que tengo una escopeta en casa y tengo claro que voy a salir, voy a ir al CAP, voy a ir al hospital, voy a ir a la empresa de mí, no sé qué, y sí, o tengo claro, he acumulado medicamentos en casa y mañana voy a ingerir, sí. O sea, hay elementos que nos dan una clara información sobre que esta persona tiene una planificación. Muchos de los voluntarios y voluntarias que estáis en el teléfono de la esperanza habréis atendido llamadas de este tipo, que a veces tienen que ver con duelo y a veces simplemente con una crisis emocional. Sabemos que tenemos que, en la medida de lo posible, serenar esos sentimientos, decir, entiendo que te sientas así, pero esos sentimientos son extremadamente violentos. ¿De verdad estás situado en que quieres hacer esto? ¿No crees que deberías considerar? ¿No crees que tal? ¿Podemos ayudarte de algún modo? Etcétera. Pero en estos casos es aconsejable recomendar una derivación, ¿de acuerdo? Y en algunos casos hasta nosotros, mediante un compañero, activar algún tipo de servicio de emergencia si vemos que la situación es de tal gravedad que se va a producir una acción inminente, por ejemplo, de conducta suicida, ¿no? Como sabéis, se pueden activar los servicios de cada comunidad autónoma, el 061, el 112, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adelante, Elena. En estos casos, a veces no es tan inminente, digamos, ¿vale? Pero vemos una serie de elementos, digamos, que dan como indicación que esta persona necesita también de algún tipo de derivación, ¿no? Y por tanto, si vemos estas indicaciones de que está completamente desconectada socialmente, de que hace un montón de días que no sale de su casa, que está, como sabemos, comprando todo por internet porque no es capaz ni de abrir la puerta, ¿vale? O la no admisión de lo que ha pasado, decir, no es cierto, me están engañando, no es verdad que mi familiar haya muerto, no es verdad que tal, ¿no? Deterioros en las conductas rutinarias más habituales de limpieza, de aseo, de trabajo, de comida, etcétera, y luego un indicador habitual en los duelos de dificultad, ¿no? Que es el recurso a algún tipo de producto que nos ayude a relajarnos, a olvidar, tanto sean medicamentos legales como alcohol o drogas, ¿de acuerdo? Porque desgraciadamente se tiende a diagnosticar con medicamentos cuando una persona afirma que está triste, por ejemplo. Te dan
pastillas para que te calmes y se puede llegar a abusar, digamos, de ese escenario también, ¿no? Y evidentemente si nos están describiendo algunos síntomas de una cierta gravedad física, ¿no? Esto tengo mucho dolor en el pecho, tengo dificultad, no me puedo mover, no puedo subir prácticamente ni una escalera. En todos estos casos es muy importante insistir a esta persona, aconsejar a esta persona en el sentido de que acuda a los servicios médicos, que pida ayuda terapéutica para poder reconducir esta situación, ¿vale? No es fácil, sin embargo, adelante, Elena. Y por tanto, a veces tenemos que pensar bien las cosas, ¿no? Aquí sí que la experiencia es un grado, ¿no? Y a veces cuando nos enfrentamos por primera vez a estos escenarios se nos hace realmente una bola, ¿no? ¿Qué le digo a esta persona, no? Pero lo primero es, sinceramente, mira, comprendo cómo te sientes. Veo que todo esto te está pasando una factura muy importante. Creo que sería muy importante que además de hablar conmigo, te agradezco la confianza, te agradezco que nos hayas llamado. Creo que te puedo ayudar. Déjame que te diga que es bueno que hablaras con alguien más especializado. Porque has pensado de hablar con tu médico, has pensado de llamar a urgencia, has pensado, ¿sí? ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque te pueden ayudar de una forma mucho más específica. Lo que tú me estás explicando, yo ya no lo voy a poder acompañar porque no soy una persona profesional, no estoy especializado en atender un caso como el tuyo. Intuyo que necesitas de la ayuda, por favor, déjame que te ayude aconsejándote. Llama, por favor, llama. ¿Quieres que lo hagamos nosotros? ¿Quieres que te ayudemos en este proceso? ¿Sí? Yo voy a estar aquí. Me puedes volver a llamar. Podemos acompañarte si lo deseas, ¿vale? Y por tanto, no se trata de que la persona interprete que de alguna forma estás como pasando la pelota, como diríamos en términos, digamos así, coloquiales, ¿no? No me estoy quitando de encima nada. Solamente que hay una parte de lo que tú me explicas que yo no te voy a poder ayudar suficiente. Y te quiero ayudar. Por favor, escucha esto que te voy a decir. Y aquí el hecho de tener la calma, de tener la serenidad, de hablar de una forma empática es tan importante como la escucha empática. Hablar desde la tranquilidad, decir esto que tú me estás explicando, creo que necesita de una ayuda un poco más importante. ¿Por qué no haces? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sé que esta parte no es fácil, ¿eh? Comprendo porque me he encontrado con esta situación muchas veces y no es sencillo hacer estas derivaciones, pero os puedo decir que en mi experiencia, en la mayor parte de las veces ha funcionado muy bien. Cuando tú hablas desde el corazón, desde esta implicación empática, esto que a veces les cuesta tanto a los médicos, que es hablando a los ojos, mirando los ojos de las personas, hablando desde el corazón, funciona. Os lo aseguro que en la mayor parte de los casos puede funcionar, pero no siempre. No siempre van bien los acompañamientos, no siempre. Y esto forma parte un poco de la última parte, ¿no?, de nuestra formación. Adelante, Elena. Que es que nosotros también nos vamos a tener que cuidar. Cuando estamos hablando de esta implicación, ¿vale?, debemos entender que nosotros somos un personal que se expone emocionalmente, de una forma generosa, de una forma desinteresada. Y es tan importante que nos cuidemos porque acompañáis a muchas personas en momentos muy críticos de sus vidas. Y por tanto, nosotros tenemos que estar bien, nosotras nos tenemos que cuidar, ¿vale? Primero de todo, lo que os decía al comienzo, ¿no? Si vemos que nosotros nos estamos poniendo nerviosos en una intervención, que estamos como inquietándonos demasiado, que perdemos un poco los papeles, tenemos que ser conscientes de que hemos cruzado un límite que debemos volver a gestionar, ¿vale? Si las situaciones que nos llegan son difíciles y cuando nos vamos a casa no podemos dejar de pensar en ellas, lo debemos compartir con algún profesional, con algún equipo de gestión de acompañamiento.
es muy importante que gestionemos con calma nuestro tiempo de dedicación y nuestro tiempo fuera de esta dedicación. Porque si no, el tiempo que le dedicamos a esto nos roba aquel que luego nos da oxígeno para hacerlo bien. Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestro tiempo de voluntariado, de atención, debemos tener estímulos positivos que alimenten nuestro optimismo, nuestra estabilidad emocional, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad. Si eso no se produce con equilibrio, cuando nosotros hagamos este tipo de prestaciones, cada vez la carga, la mochila va a ser más importante, ¿vale? Es muy importante que nos demos cuenta que no todo lo vamos a poder solucionar, que hay muchas cosas de las que llegarán a nuestra atención que deben ser derivadas a profesionales. Y es importante, en la medida de lo posible, que nosotros nos formemos con interés, sin estrés, pero con interés en todos aquellos elementos que vemos que nos conmueven de forma especial. Si una llamada relativa a un problema de adicciones, a un problema de duelo, a una pérdida de no sé qué tipo, a una crisis existencial del tipo que sea, nos ha perturbado específicamente, aparte de consultar profesionalmente para reevaluar qué es lo que ha ocurrido, busquemos formación sobre ese aspecto, porque contra más sabemos de algo, nos es más fácil encajarlo en nuestro estado de ánimo. Y sobre todo, insisto mucho en repartir nuestros tiempos. El descanso, cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, es fundamental. El descanso en positivo, el relajo, la conducta feliz de irnos con nuestros amigos, de salir, de ir al cine, de ir a escuchar música, de comprarnos un libro, de leer, de pasear, de ir de excursión, de lo que sea, con tal de que podamos claramente desvincular el sufrimiento que a veces nos causa, y es razonable que nos lo cause porque empatizamos con el dolor de las demás personas. Por eso estamos haciendo de voluntarios y voluntarias, porque empatizamos con estos elementos de dolor. Si no, estaríamos trabajando en un banco muchas más horas. Está clarísimo que empatizamos, pero nos tenemos que cuidar, porque si no nos puede pasar factura. Adelante, Elena. Insisto en que el autocuidado es una parte de nuestro cuidado, pero no el único, ¿eh? Veremos que es necesario también a veces un soporte profesional. Pero en cualquier caso, el hecho de entendernos a nosotros también como esta globalidad que habla de nuestro interior y habla de nuestro exterior, que habla de nuestra parte social y de nuestra parte más íntima y más personal, ¿no? Y por tanto, estos cuidados son de carácter muy amplio. Adelante, Elena. Tienen que ver, pues esto, en la medida de lo posible. Claro, esto parece un poco un manual de autoayuda y no es mi intención, pero entendamos que nosotros somos la globalidad, ¿no? Que si no estamos bien físicamente, cuando hacemos una atención emocional nos cansa más. Si hemos hecho un poco de ejercicio, si tenemos unas buenas rutinas de descanso, si nuestra alimentación, si todo nuestro proceso psicobiológico está alineado, ¿vale? Es muy importante que veamos que nos va a ayudar a estar mejor, a estar más tranquilos, a estar más serenos. El hecho de tener algún tipo de grupo de soporte con algún profesional o simplemente con el equipo de voluntarios y voluntarias con las que trabajamos, pues es muy importante que hablemos. Pues mira, a mí me ha pasado esto, ¿tú cómo has reaccionado? O sea, ver cómo están trabajando las demás personas, salir un poco de nuestra cáscara, porque estas atenciones individuales generan mucha empatía, pero también un poco que cada maestrillo tiene su librillo y a veces es bueno compartir qué soluciones, qué recursos, qué frases, qué tipos de acción ha mantenido otra persona de nuestro equipo o buscar el soporte externo de algún tipo de profesional más especializado. Y una cosa que creo que es muy importante y que la mayor parte de vosotros y vosotras seguro que hacéis, ¿no? Que es tener algún tipo de supervisión regular temporalmente. Es decir, que un profesional externo
a nuestra, o una profesional, evidentemente, externo a nuestra organización, a nuestra entidad, venga y nos haga un trabajo de escucha empático en el que nos ayuda a exteriorizar y a que afloren aquellos conflictos que se están generando, que a veces son en la directa interacción con las personas que nos llaman o que acuden a nuestro servicio, pero a veces son en las rutinas internas del trabajo, en las relaciones internas del equipo, que a veces generan fricciones. Son temas que los hemos de pulir, porque insisto mucho en que nuestra dedicación pide de una estabilidad, de estar en nuestro eje de una forma mucho más difícil de lo que la gente ajena a nuestra ocupación sabe. Tenemos que estar súper orientados y súper centrados en que estamos haciendo el camino con alguien que nos va a llamar, que va a acudir a nosotros y que en un tiempo limitado, por muy extenso que vaya a ser, sea 1 hora, sean 30 minutos, sean 2 horas, es un tiempo muy limitado en la vida de las personas en la que nosotros podemos hacer mucho bien y podemos mejorar mucho su estado anímico, aunque sea por poco tiempo, que es algo que a veces nos dice la gente. Claro, te llamo a ti o hablo contigo y durante un tiempo estoy bien, pero luego vuelve todo a estar mal, claro, porque nosotros no somos una vacuna anti nada, ¿de acuerdo? Evidentemente abrimos una puerta de esperanza, abrimos una puerta de optimismo a todas estas personas. Correcto, el dolor del otro es del otro, no es el mío, ¿vale? Lo puedo entender, puedo empatizar con su dolor, pero no me pertenece y no lo hago mío en ese sentido, ¿vale? Es tuyo y yo te quiero acompañar. Adelante, por favor, Elena. Bien, estamos acabando ya. Reflexiones finales alrededor de cosas que ya hemos dicho, pero que creo que es muy importante como resumen final. Primero, esto. Insisto mucho en este tema porque en nuestra sociedad este es un tema asfixiante, que hay que superar las cosas, que hay que sobreponerse a no sé qué, que tienes que salir adelante porque tú puedes. No siempre se puede, no siempre podemos, ni con las enfermedades, ni con las crisis personales, ni con las situaciones en el trabajo. No siempre podemos. A veces esas cosas nos pueden. Y por tanto debemos entender que estamos ahí para hacer entender a la gente que vamos a tener que aprender a vivir con esto. Vamos a tener que aprender a vivir con este agujero, con esta crisis, ¿no? Porque se puede vivir sin olvidar que nos falta esta persona o que hemos sufrido esa situación, ¿vale? Evidentemente, no hay cosas correctas o incorrectas cuando hablamos de duelo. Sí que cuando hay sentimientos muy extremos, recordemos lo que hemos dicho, que debemos intentar en la medida de lo posible hacer un acompañamiento hacia una atención más especializada, ¿vale? Que sepan que estamos disponibles, que sepan que estamos escuchando, es tan valioso como el mejor de los acompañamientos verbales que podamos hacer. El hecho de percibir que los escuchamos, que las escuchamos, tiene un enorme valor y por tanto aprendamos a valorar nuestros propios silencios, ¿no? Las experiencias vitales todas, no solo el duelo, todas en general son únicas, porque nuestra percepción de las cosas es irrepetible, pero la mayor parte de las experiencias vitales son comunes en los seres humanos y por tanto todos y todas vamos a vivir situaciones parecidas. Todos y todas vamos a perder a personas que queremos porque todas y todos vamos a morir. Somos seres mortales, forma parte de nuestra propia condición humana, aunque todas nuestras percepciones nos digan que no es así, sabemos que es así permanentemente, ¿no? Y por último, cuidaros mucho, por favor. Cuidaros porque somos una de las fronteras principales de atención. En un mundo cada vez más complicado, en un mundo en el que todo tiene precio, el hecho de que se pueda llamar por teléfono, el hecho de que se pueda acudir a alguien y hablar tranquilamente, sin que eso tenga un valor monetario, sin que tenga un valor económico asociado, es algo
que es incalculable en su potencia transformadora y en su potencia curativa. Y por tanto, respetemos también nuestro propio trabajo cuidándonos a nosotros mismos. Adelante, Elena. Somos unos privilegiados y hay que sentirlo de esta manera. El hecho de que hayan personas anónimas, desconocidas, que nos otorguen su confianza, habla evidentemente de la institución con la que nos hemos vinculado, tanto sea el Teléfono de la Esperanza como Cáritas, como miles de entidades, de gente anónima e invisible que hace que nuestro mundo sea mejor cada día, ¿no? Y por tanto es importante que nos respetemos, que valoremos claramente cuál es nuestra posición en el mundo. Somos personas anónimas, individuales, capaces de hacer cosas muy transformadoras y muy revolucionarias, aunque no lo seamos. Y por tanto, las personas nos depositan toda su confianza y es algo que lo debemos acoger como un verdadero regalo para nosotros mismos. Adelante, Elena. Esto creo que ya lo he dicho, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Que estemos desde el respeto, desde la idea de cuidar, de acompañar, de entender que nuestra presencia es importante y que a veces debemos ser valientes en derivar, en decirle a la persona, hasta aquí llego, no te voy a dejar, voy a estar contigo todo el tiempo que tú quieras, pero hay una parte que si te quieres cuidar de verdad debes hacerme caso y recurrir a algún servicio más especializado.